preguntas chiquitas. Bien, vamos a los casos clínicos. Entonces acá sí les voy a pedir que me colaboren con la lectura. Voluntario. Ok. John. Buenas noches, profe. Buenas. El homicidio del vicepresidente de la empresa Mazda. Los hechos que se describen a continuación correspondieron al homicidio de un ciudadano de origen japonés que ocupa el cargo del vicepresidente de la empresa Mazda, multinacional dedicada al ensamble y venta de automotores en Colombia. El caso ocurrió la noche del viernes 24 de enero de 1992, cuando se comunicó a la central de radio, la Policía Nacional de Colombia, sobre movimientos sospechosos de una patrulla policía evadida. ¿Sigo leyendo, profe, o otro voluntario? Lea toda la diapositiva. Luego de varias verificaciones hechas por la policía, se logró establecer que dos miembros de la patrulla se encontraban fuera de su jurisdicción y simultáneamente el ciudadano japonés trasladado al Hospital Simón Bolívar al norte de Bogotá con graves heridas producida por un arma de fuego, llamó la atención que la víctima demostró temor cuando fue auxiliado por los uniformados. Esa misma noche, en la estación policía Servita eran indagados de manera aislada. Estos policías que se encontraban fuera del lugar de infracción, de acuerdo con la conjetura del señor Brigadier General Guillermo León Diez Pérez, para la fecha era comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá. Se logró establecer un vínculo entre la patrulla sospechosa con el caso del herido. Con el fin de salvaguardar la integridad física de la víctima, el señor Brigadier General dispuso reforzar los servicios de la seguridad en el hospital e impartió órdenes para impedir cualquier acceso hacia la víctima. Correcto, gracias. Alexander. Buenas noches. El esclarecimiento de los hechos. Una investigación que la sección de Policía Judicial, la investigación SIGIN de la Policía Metropolitana de Bogotá, hoy día seccional de investigación criminal, logró establecer la secuencia de los hechos. Así, la noche del 24 de enero de 1922, la víctima estuvo cenando con otro ejecutivo de la empresa Mazda en el restaurante Hatsuhana, tradicional sitio de encuentro de los japoneses, ubicado al norte de la capital colombiana. Aproximadamente a las 9:15 salió el automóvil Mazda, color verde, de placa BAY007, valorado en 16 millones de pesos, y se dirigió hacia las instalaciones de la compañía en el centro de la ciudad, zona industrial de la calle 13 con carretera 38. Pues al parecer debió recoger unas llaves para posteriormente regresar a su residencia en el norte de Bogotá. Cuando el Continúe. extranjero recorría la calle 72 con carretera séptima, fue abordado por los asaltantes que pretendieron despojarlo de su vehículo. El ciudadano japonés opuso resistencia, lo cual originó que los delincuentes le propinaran 4 impactos de bala en el abdomen y en el brazo derecho. Sometido a la indefensión, los mismos asaltantes lo trasladaron hacia la autopista norte. Lo abandonaron cerca de la calle 200 con carretera séptima, donde una patrulla de vigilancia de la policía lo localizó y lo trasladó de inmediato al hospital Simón Bolívar. Posteriormente fue trasladado a otra clínica, donde falleció el día 10 de febrero de 1992.
1992. La investigación comenzó, como antes se dijo, con los interrogatorios que se hicieron inicialmente a los dos agentes en las instalaciones de la estación Servital y prosiguió por parte del personal de la SAGIN. Gracias. Yolanda. Yolanda no está. Hanna. Bien, Hanna tampoco está. Abdiel. Diana. Posteriormente se realizaron pruebas de balística a los dos revólveres que los agentes portaban. Se pudo establecer que habían sido disparados recientemente y coincidieron con un proyectil encontrado en el cuerpo de la víctima. Finalmente se contrajeron las huellas dactilares de los policías y se comprobó que respondían a los asaltantes. Con base en los interrogatorios y las pruebas técnicas, los agentes no pudieron negar su participación en el crimen y confesaron la ayuda de un particular, que también fue capturado por la policía y puesto a órdenes de las autoridades. Este insuceso generó una serie de consecuencias negativas en las relaciones bilaterales colombo-japonesas. Bien, entonces en este caso podemos ver al final que se encontraron personas culpables, pero también se castigó a los que colaboraron con los ex agentes y recibieron condenas por arriba de los 24 años. Lo que podemos destacar como importante de este caso es que la misma institución policial llevó a cabo la investigación para esclarecer los hechos punibles y sancionar a los responsables. ¿Por qué? Porque ellos tienen un código de justicia penal militar que obviamente engloba la parte ética del personal de la Policía Nacional. Ellos realizaron un consejo de guerra, que así lo llaman ellos allá, en el cual los agentes fueron encontrados culpables, tanto de homicidio como de peculado, hurto y abandono del puesto. Y se les condenó a 30 años, o sea, 30 años a los policías, o ex agentes, mejor dicho, y 24 años a quien los ayudó. Bien. Vamos con el siguiente caso. Y Ashley, por favor. Sí, profe. Un prelado de carácter. El homicidio de Monseñor Isaías Duarte Cancino. Entre los jerarcas de la Iglesia Católica Colombiana, Monseñor Isaías Duarte Cancino se dio a conocer como un gran orador y sobre todo un hombre de carácter que nunca perdió actualidad de sus permanentes pronunciamientos acerca de temas de la vida. Ay, que me perdí, pronunciamientos acerca de los temas de la vida nacional. Su participación en el sermón de las 7 palabras de la Semana Santa, que un año atrás se transmitía por las principales cadenas de radio y televisión, y sobre todo, duras palabras contra el narcotráfico y los grupos armados que generan, en parte, la violencia nacional. En hechos sin precedentes, excomulgó a los guerrilleros del ELN, responsables del secuestro de unos feligreses que asistían a misa a la iglesia de La María en 1999. Años más tarde, un jefe paramilitar, hoy desmovilizado, se atrevió a acusar al Monseñor Duarte Cancino ante la Fiscalía de hacer parte de un grupo asesor de Autodefensas Unidas de Colombia.
Continúo, profe. Sí, por favor. Como ya se dijo, Monseñor Isaías Duarte Cancino cumplía su labor y ya era muy conocido por sus permanentes pronunciamientos y su exigencia a la feligresía a su cargo. Recorría permanentemente las parroquias de su jurisdicción y había organizado unos apoyos a las comunidades necesitadas, entre ellas a unas de las comunas de Santiago de Cali. El 16 de marzo de 2002, Monseñor Duarte Cancino presidía la celebración de una misa solemne como marco de una ceremonia de matrimonio colectivo, un poco más de 100 parejas, en la parroquia de un buen pastor ubicada en la carretera 261 con diagonal a la 71A del barrio Ricardo Balcazar de Cali. Al terminar el oficio religioso, aproximadamente a las 8:30 de la noche, dos sicarios esperaban la salida del obispo Duarte Cancino y lo acribillan a balazos al momento en que el obispo Duarte, balazos en el momento en que él abordaba el vehículo frente a la iglesia. Los testigos afirman que los delincuentes huyen en una motocicleta hacia el otro barrio de Cali. Gracias. Ezequiel. No. Kenneth. Buenas noches. La investigación policial. Unidades investigativas iniciaron una serie de actividades en la ciudad de Cali y a medida que iban arrojando resultados se desplazaron a otros municipios del Valle del Cauca, los departamentos del Viejo Caldas, Meta y la ciudad de Bogotá. Lo primero fue tratar de localizar a los testigos del hecho, entre los cuales estaban algunos asistentes a la ceremonia religiosa, feligreses a la salida de la iglesia y curiosos que se encontraban frente a la parroquia. Seguidamente se hizo el acopio de los videos tomados en el matrimonio colectivo, se hicieron relatos hablados de los sicarios y con base en las primeras declaraciones obtenidas, se pidió a la Fiscalía autorizar la intercepción, rastreo y verificación de teléfonos relacionados con los primeros sospechosos. Pacientemente se fueron descartando algunos testimonios considerados contradictorios o señalados como no ciertos. Averiguaciones posteriores facilitaron la retención de algunos individuos que, sometieron a reconocimiento de pruebas judiciales, fueron señalados como los autores materiales del crimen de Monseñor Duarte. Ok, gracias. Entonces, al final, en este caso, ellos encontraron 2 personas que fueron los encargados de disparar y dar muerte al monseñor. No solamente los identificaron, sino que también identificaron que pertenecían a bandas organizadas y dedicadas al sicariato a sueldo, o sea, que fue un asesinato a sueldo. Entonces, se vinculó el crimen a la delincuencia organizada y a bandas de narcotraficantes. Al final la policía pues dijo que los 2 sujetos fueron capturados y se comprobó que uno de ellos se había fugado el día del asesinato de una cárcel muy reconocida allá en Colombia y que había sido capturado por la policía por porte ilegal de armas y estaba en investigación por hurto calificado y fuga de presos en la fiscalía. El otro, cuando fue capturado, portaba un revólver 38 y una moto. Entonces recordemos que dijeron los testigos que dispararon y se fueron en una motocicleta. Entonces, uno de ellos decidió recibir sentencia anticipada
y se les acusó al final de homicidio agravado, además de los delitos que ya tenían en proceso en la Administración de Justicia. Todas las pruebas que se lograron recabar, recordemos que hablaron de videos, testimonios, allanamientos, seguimientos, reconocimientos por retrato hablado, y entonces esto les permitió dar con la captura y la sentencia final de los acusados y el esclarecimiento del crimen. A ver, aquí. Ezequiel, que vi que no te abrió el micrófono. Se me fue Ezequiel de nuevo. Ok, Joanis. Voy, Yolanda, ahorita. Dele, Joanis. Se persona la Guardia Provincial de Homicidio y solicita los servicios médicos legales para un caso de un asesinato en un domicilio donde la víctima fue encontrada por un vecino que a solicitud de la hija por ausentarse la madre 2 días de la casa le pide que rompa la puerta de la entrada frontal de la vivienda del padrastro. ¿Continúo? Sí, por favor. Se comienza el levantamiento del cadáver encontrándose desnudo del sexo femenino, raza europoide, con múltiples heridas por arma blanca a nivel del tórax y abdomen, así como heridas de defensa en ambos miembros superiores, lo que indicaba la presencia de lucha donde la víctima sí pudo percatarse del peligro de su vida, pero que por la desproporción entre la víctima y el victimario, así como por la presencia de un arma blanca, al parecer un cuchillo u objeto similar, no pudo evadirse de la agresión. Existía además la presencia de abundante cantidad de sangre en la cama y parte anterior a nivel del suelo, cuyos mecanismos de producción eran la proyección y el escurrimiento de la cama. La cama se encontraba totalmente extendida y así como huellas por recaptación que dibujaba un calzado que se dirigía a la puerta trasera del domicilio. Llamaba la atención que los vecinos no escucharan ruidos ni la solicitud de auxilio por la víctima. Bien, Yolanda. Ahora sí, profe, antes tuve problemas con el otro equipo. Ok. Se fija fotográficamente el lugar y se realiza la inspección rutinaria para estos casos. Una vez culminando el trabajo en el lugar de los hechos, se traslada el cadáver para la morgue, para la realización de la necropsia médico-legal, llamando la atención varios aspectos, pero profundamente la presencia de lesiones cortantes, superficiales y quemaduras rodeadas, pero que no guardaban relación con la data de las lesiones que le provocaron la muerte, o sea, que fueron producidas varias horas anteriores. También existía la presencia de una erosión marcada de los carrillos labiales internos con infiltrado hemorrágico gingival, lo que indica la presencia de un trauma que no podía estar en relación con una mordaza para evitar que pidiera auxilio. Se realiza la exéresis de la lesión para un estudio microscópico con el objetivo de definir el instrumento vulnerable que las provoca observando que las mismas fueron producidas por un objeto. Podía estar en relación con data de la misma, eran totalmente diferentes. No, un instrumento perforó cortante, pero actuando por su filo, llamando la atención que la data de la misma eran totalmente diferentes, por lo que inferimos que la víctima fue lesionada varias horas anteriores a la
agresión mortal. Las lesiones redondeadas en fase de cicatrización correspondían con quemaduras, al parecer por cigarros, traumas que se le provocaban a la víctima con frecuencia, lo que se le conoció por las investigaciones policiales. "24 horas después se detiene el esposo de la occisa en el domicilio de un familiar por ser el principal sospechoso del hecho. Confiesa el acto y decide realizar la reconstrucción del mismo, planteando que las quemaduras fueron provocadas hace una semana, pues llegó tarde de la casa de su hermana y que él se encontraba en estado de embriaguez, refiriendo además que las heridas cortantes fueron producidas un día antes de la muerte porque ella estaba recogiendo vestuarios para marcharse de la casa y que él le prohibió tal acción hiriéndola con el arma con su filo, que horas después, al ella no abandonar la decisión de marcharse, la agrede propinándole varias heridas penetrantes en la que la acusaron la muerte. Gracias. Catherine Concepción. Abdiel Til. Brian Sánchez. Interrogarlo del porqué de su conducta, justicia que él lo era todo para ella, pues mantenía a su familia y 2 hijos, a pesar de no ser un padre. Agrega que ella no necesitaba trabajar porque el dinero de la casa lo buscaba él y por ello le debía respeto y obediencia, pero que las amigas del vecindario son las responsables por las malas influencias, manifestando estar enamorado de ella, pero aún así niega su arrepentimiento del acto. Bien. Entonces, vemos aquí que esta persona nunca mostró remordimiento, sino que más bien justificaba su acción. Recordemos que no solamente en el país del caso que hemos mencionado, sino también en nuestro país, muchas mujeres, incluso después de haber estado separadas de su esposo por más de 5 años, siguen siendo atormentadas, amenazadas, molestadas, y eso no les permite lograr una estabilidad con una nueva pareja por miedo. Se mudan constantemente, cambian constantemente de trabajo o simplemente no pueden encontrar trabajo. Obviamente, pues esta persona no tiene remordimiento y fue juzgada por homicidio, que obviamente pues tiene sus agravantes porque era su pareja y había tenido violencia doméstica para con ella varias veces antes de realizar pues el acto final. ¿Ok? Bien. Vamos con el último casito. ¿Alguien quiere leer? Yo. Dele. Caso número 7. Caso Odebrecht. Antecedentes. Odebrecht fue fundada en 1944 por el ingeniero Norberto Odebrecht en Salvador Bahía, Brasil.
se encaminó en el sector de la construcción civil, haciendo la diferencia en calidad e innovación. En el año 2016, en Estados Unidos, fue conocida la denuncia contra la empresa, en la cual se afirmaba que la constructora había sobornado a varios funcionarios públicos para obtener beneficios en las construcciones públicas de más de 12 países como lo son Angola, Mozambique, Colombia, Panamá, Guatemala, República Dominicana, México, Estados Unidos, Venezuela, Ecuador, Perú y Argentina. Según la declaración de la señora Concepción Andrade, quien fue la primera secretaria ilegal del Departamento de Sobornos, en el año de 1980, Odebrecht creó una caja menor para sobornos cancelados a las diferentes entidades. A su despido en 1992, se marchó a casa con los registros que había levantado y los guardó durante 3 décadas hasta entregárselos a la justicia brasileña y a la comisión del Congreso encargada de la investigación, caso Odebrecht. La señora Concepción es una de las primeras personas en hablar sobre el tema. Continuando con la investigación, según algunos medios de comunicación, se dice que con cada una de las licitaciones que ganaban, se lucraban con millonarios cuantías. En Colombia, habrían pagado 4.6 millones en coimas a los funcionarios públicos, a cambio de contratos de infraestructuras. El Espectador, en 2017, los cuales habrían financiado algunas campañas políticas. Bien, otro. Sí, profe. El abogado Gabriel Alejandro Dumar Lora indicó que supuestamente se entregaron entre 13.500 y 14.000 millones de pesos al senador Bernardo Elías, que terminaron financiando su proyecto electoral, El Tiempo de 2017. Otra persona indicada es Roberto Prieto, quien para la época era el presidente de la campaña política de Juan Manuel Santos, quien recibió recursos en su contrato para que intercediera El Tiempo 2017 por una cita para Bernardo Arias, ya que él se sentía muy perseguido. Todo lo anterior valida las afirmaciones sobre corrupción en muchas de las campañas políticas de dirigentes en Colombia. Esta es una investigación que aún está en curso y no se han sancionado a todas las personas implicadas en este gran escándalo ético. El contador público de la empresa Rodrigo Taclán está negando su condena, otorgando información de los múltiples sobornos pagados. Bien, entonces podemos ver aquí pues que a pesar de todo lo que se ha hecho en muchos países, incluso Panamá, Estados Unidos, se ha omitido mucha información crucial que pudiese servir como prueba de la falta ética de todos estos profesionales, empresarios, políticos, funcionarios públicos, entre otros. Y también hay una fuga o una pérdida de datos sobre los pagos de los sobornos. O sea, tienen como pruebas un poquito lejanas a una de la otra. ¿Ok? Entonces, eso es lo que quizás ha retrasado un poquito porque hay como lagunas dentro de la investigación. Y usted sabe que pues los abogados siempre se agarran de cualquier falencia para desvincular los casos de investigación. Bien, ¿tienen alguna consulta?